Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kenia Paola Orbón López, en la asignatura Instrumentación e Implementación Curricular. En esta ocasión les voy a hablar del tema de actividades de enseñanza-aprendizaje. Como introducción para esta actividad se consultaron libros de metodología de la enseñanza, donde se explican algunas actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de este tema es resolver o comprender un problema importante, que es cómo enseñar mejor sin masificar al alumno o sin llenarlo de información, ¿no? Son estrategias que se pueden utilizar para que el alumno tenga mayor facilidad de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje y de enseñanza constituyen todo un conjunto de acciones proporcionadas por el profesor para el desarrollo de una unidad didáctica y se encaminan a otorgar y alcanzar los objetivos didácticos de la misma. Las actividades de enseñanza-aprendizaje no solamente son lo que el docente le da al alumno, sino también son actividades o son estrategias que el alumno implementa para su mayor aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje concretan en una sola acción o en un conjunto. El contenido curricular puede ser declarativo, que es el saber qué. Esto se define con hechos, conceptos o con principios. También está el procedimental, que es el saber hacer. O sea, comprende el procedimiento, las estrategias, las técnicas, los métodos que el alumno va a implementar para llegar a ese conocimiento. Y está también el valoral o el actitudinal. Este comprende las actitudes, los valores, la ética personal y profesional del alumno. Primero que nada vamos a definir la elección de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Para esto habrá que considerar los objetivos educacionales, la estructura del asunto que se va a enseñar, las características propias de las actividades, la etapa de proceso en enseñanza-aprendizaje, el tiempo y las facilidades disponibles. En el primer método o el primer punto de la elección de la actividad de aprendizaje están los objetivos educacionales. Esas son las actividades que constituyen los vehículos que utiliza el profesor para crear situaciones y facilitar el aporte de contenidos que permitan al alumno las vivencias de las experiencias necesarias para la propia transformación. También, en segundo lugar, están las estructuras del asunto que se va a enseñar. Para el logro de los objetivos educacionales, el alumno es expuesto a la presencia de asuntos, contenidos, hechos, situaciones de cierta naturaleza que le van a ayudar a él a tener una experiencia o a aprender a reaccionar a varios entornos, ¿no? Para esto se les dan ciertos principios, conceptos que él puede aplicar para la experiencia en este caso, ¿no? En otro lugar, en el tercer lugar, están las características propias de las actividades. Esto se puede definir en dos ramas, ¿no? Que es la exposición oral, que tiene una función destacada en la transmisión de información, que es cuando nosotros le damos la información al alumno, ¿no? De forma oral. Y también es el trabajo en grupos o trabajo en equipo. Por lo general, segunda opción en este punto, por lo general moviliza mucho más el proceso del alumno de raciocinio analítico y ejercita a la vez las actividades de relación entre sí y evaluación y solución de problemas. También la siguiente etapa para elegir la actividad de aprendizaje que más se nos adapte es el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, es el proceso de la elección. Ese determina el tipo indicado de las actividades. Hay una etapa inicial, que es la problematización, en la cual los alumnos adquieren una versión sincrética del alumno y concluyen mediante identificación de puntos claves de sus relaciones mutuas. También está la etapa de la aplicación, la que comprende la fijación y la transferencia de lo aprendido. Ya es cuando los alumnos, ellos implementan o ellos aplican cuál es el aprendizaje obtenido. También un punto para elegir las actividades de aprendizaje es el tiempo y las facilidades físicas disponibles. Aquí hay un punto, ¿no? Hay un dicho que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración, o el profesor tiene que tener en consideración, cuál es el tiempo que tiene para cada tema o para cada subtema en la clase. Esto quiere decir que a veces nosotros queremos dar un método más complejo, que esto puede dejar nuestro trabajo a la mitad y no terminar el tema que nosotros queremos tratar. Entonces, en este caso es preferible adoptar una actitud realista y atenerse a lo posible y no a lo que es ideal. En lo que concierne a las actividades de aprendizaje, yo he decidido ponerlo por tipología de actividades, de acuerdo a las capacidades de los alumnos o de acuerdo a las capacidades que nosotros queremos desarrollar en los alumnos. En el primer caso está la capacidad de observar. Es percibir la realidad, describir situaciones y adquirir conocimientos de información. En este caso, por ejemplo, los alumnos pueden ir a excursiones y anotar sus observaciones. También pueden hacer comparaciones entre dos o más actividades. También pueden hacer entrevistas, pueden hacer observaciones, ya sea, por ejemplo, en ciencias naturales por medio del microscopio, de lupa, y ellos pueden transcribir lo que ellos entendieron o lo que ellos observaron. También tenemos la capacidad de analizar. Esto es distinguir puntos claves, relaciones y partes de un todo, ¿no? Facciones variables y parámetros de una situación. Son elementos de un problema, pasos de una secuencia o de un proceso. Esto nos lleva a aprender taxonomías y tipologías. En este caso podemos poner actividades de análisis de caso, podemos poner también mesas redondas, discusiones, y esto nos va a ayudar a que los alumnos vean más allá y tengan la capacidad o desarrollen la capacidad de analizar. Tenemos la capacidad de teorizar. Es asociar, generalizar, infringir, deducir, construir modelos, formular hipótesis, explicar, investigar, extrapolar y predecir. En este caso tenemos todo lo que es estadístico. Llevamos a los alumnos a teorizar, a hacer teorías de qué es lo que pasa después, y después les ayudamos nosotros a investigar si su hipótesis o su teoría es cierta o es falsa. En este caso tenemos, por ejemplo, la observación de herbolaria, tenemos observación de insectos. En este punto me recuerdo más a los alumnos de primaria y de secundaria, que tienen como un poquito más desarrollado lo que es la capacidad de observar o de hacer teorías, ¿no? También tenemos la capacidad de sintetizar, como juzgar, tomar decisiones o resolver problemas. En este caso nosotros los podemos poner a hacer monografías, biografías, también estadísticas, donde ellos tengan la capacidad de juzgar o tomar decisiones por ellos mismos. En el siguiente punto tenemos la capacidad de aplicar y transferir lo aprendido. Aquí nosotros vamos a alentar al alumno a que tome, pues a que aplique los conocimientos ya estipulados, ¿no? En esas operaciones es planear, organizar, dirigir, ejecutar, realizar y construir o producir un producto. En estas actividades ya son un poquito más elaboradas, ¿no? Aunque se pueden hacer desde temprana edad, son un poco más elaboradas, como hacer maquetas. También tenemos el uso de las tecnologías. Esto nos ayuda a ver cuando un alumno tiene capacidades o tiene dotes de liderazgo, ¿no? En conclusión, y en mi opinión, es de suma importancia conocer las actividades de enseñanza-aprendizaje, porque con base a esto podemos seleccionar qué actividad es la que nos ayudará a llegar al objetivo, que es obtener todas las competencias del perfil de egreso.